Ya conocemos los resultados electorales, pero si hay algo que parece repetirse, elección tras elección en el Perú, son las campañas polarizadas, un voto muy fragmentado y resultados ajustados. ¿Por qué los candidatos terminan casi empatados? ¿Por qué nadie logra concentrar el apoyo ciudadano desde la primera vuelta? ¿Y qué significa todo esto para el gobierno que viene? De todo esto vamos a conversar el día de hoy en el segundo capítulo de la segunda temporada de Conciencia Política. Concluyeron las elecciones en Perú y nos encontramos por tercera vez en el mismo escenario. Fragmentación política, polarización y candidatos que llegan a la segunda vuelta con muy poco voto conseguido. ¿Por qué siempre vemos el mismo escenario? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto para el futuro gobierno? Hoy, en el segundo episodio de Conciencia Política, hablamos sobre estos temas. Hola, mi nombre es Saraí Toledo y me acompaña aquí el profesor Eduardo Dargan. Eduardo, Hola. ¿por qué siempre vemos este mismo escenario? Es un escenario de segunda vuelta de casi 50-50, un país polarizado en torno a continuidad del modelo económico, economía política, pero que no olvidemos nace de una primera vuelta más bien fragmentada, ¿no? O sea, un poco nos llevamos a estas grandes polarizaciones después de una primera vuelta en que surgen bloques que van a construir el Senado, ¿no? Entonces, de alguna manera, salvo el 2016, desde el 2006 tenemos escenarios en los cuales una mitad del país apoya una opción crítica de cambio anticentralista y otra es más conservadora en la costa, en Lima, que resiste eso, ¿no? Y esta última vez parece que ganó la más conservadora, Keiko Fujimori, sería presidenta. ¿Y la fragmentación? La fragmentación es importante porque eso es lo que ayuda a entender gobiernos que llegan, pero rápidamente se desgastan. O sea, algo que es un patrón que creo que hemos visto en varios gobiernos peruanos es que por más que ganen estas segundas vueltas cruentas, hay mucho desinterés, muchas demandas embalsadas, una serie de críticas contra quien ha ganado, que no es la primera opción de tantos peruanos, y las popularidades son breves, ¿no? Son gobiernos que entran rápidamente en crisis, además siempre aparece un escándalo de corrupción o algo más, y tenemos el mismo patrón, ¿no? Gobiernos impopulares, ¿no? Esta vez nos hemos centrado mucho en el temor del autoritarismo, de un retorno fujimorista, y por supuesto que hay razones para tener ese temor. Hay una forma de actuar del Congreso, hay una forma en se ha hecho la campaña, pero creo que también tenemos que ver el problema de gobernabilidad. Y más allá, por ejemplo, de estos temas respecto a políticas que son de interés nacional en el Perú, por ejemplo, crimen o, por ejemplo, educación, ¿cuáles son las perspectivas que avisoras? Yo voy a hablar un poquito más de crimen, pero después te voy a preguntar a ti sobre que manejas más del tema de empleo y otras cosas. En el tema de crimen creo que a las derechas, salvo Bukele, que ha sido el paradigma de la mano dura, pero que es un país, muy particular, muy particular, difícil de replicar. Las derechas han tenido problemas porque generalmente luchar contra el crimen, y más un crimen extendido, sistémico, extorsivo como el que tenemos acá, requiere mucho Estado, mucha presencia estatal, mucha inteligencia, capacidades operativas que no se tienen. Entonces, para muchas derechas ha sido problemático luchar contra el crimen. Como en el caso de Ecuador, como en el caso incluso de Brasil, que contaba con el apoyo de las fuerzas de seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ese es el principal reto. Y los otros es que estamos en un entorno internacional muy complicado, y más bien, cuéntame tú, que sabes más de estos temas, por favor, ¿cómo ves el tema del empleo, de echar a andar el crecimiento económico? ¿Cuáles son los retos que va a tener un gobierno? Claro, digamos que ese ha sido el otro reto con el cual no han podido tener mucho éxito tanto gobiernos de derecha como de izquierda, ¿no? En aumentar el empleo como la productividad, que sigue siendo un talón de Aquiles para Latinoamérica, ¿no? Y el otro sector que también quería conversar contigo es el de educación, que ha sido un tema muy fuerte en los últimos tiempos en el Perú, y sin embargo le ha costado mucho a nuestros vecinos con administraciones de derecha en lograr resultados positivos. Tenemos el caso de Bolsonaro, donde tuvimos muchas protestas desde las universidades por recortes al sector, muchos cambios de ministros, pero también bastante entrampamiento
ideológico, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? Es que creo que en Perú hay un patrón general de reformas detenidas por la hegemonía que ha tenido el Congreso y la presión que ha hecho sobre el Ejecutivo, y ejecutivos que se han quedado casi sin ideas, sin políticos reformistas. No se trata de alabar lo que había antes porque era insuficiente, ¿no? Pero creo que esas ideas reformistas han caído y el campo de la educación es clarísimo. Cada vez más desde el Congreso y desde el Ejecutivo se hacen políticas de educación para premiar o beneficiar a los actores de la educación, que no necesariamente está mal, siempre y cuando venga acompañado de mejoras y resultados, cosa que no se ha dado. Estamos viendo que la educación vuelve a ser un tema de apoyos a los sectores para buscar apoyo de votos o pagar favores, pero sin pensar en el usuario, ¿no? Y creo que el Perú, uno de los principales problemas y brechas que tiene es una educación básica, secundaria, de calidad, qué decir universitaria, ¿no? Que son las bases de tener economías más flexibles para adaptarse a entornos internacionales cambiantes. Que lamentablemente parece que no hay consenso entre las fuerzas políticas, ni siquiera en eso, ¿no? Yo diría que enfrentamos uno de los mayores retos como país de las últimas décadas en este mundo que ha cambiado geopolíticamente, tecnológicamente, y es el momento en que menos ideas hay en los políticos, ¿no? Y diría esto, creo, ganase quien haya ganado, ¿no? Tenemos un problema, venimos arrastrando un debilitamiento de la política bastante serio frente a la magnitud de retos que tenemos. Entonces, como idea fuerza, tenemos que, además de encontrarnos en un escenario o haber pasado por un escenario de fragmentación y polarización, también el nuevo gobierno va a tener retos con los cuales ha sido muy difícil lidiar incluso dentro de la región. Por ejemplo, el del crimen y educación. No sé, hay buenas razones para preocuparnos por la polarización que muestra la segunda vuelta. Hay razones para preocuparse de lo que puede hacer en términos de régimen político el nuevo gobierno, pero creo que también es importante pensar que sea quien sea que gobierne, estamos ante una situación crítica en cuanto a las posibilidades de desarrollo, relanzar programas de reforma, controlar el déficit fiscal, recuperar la gobernabilidad que impactaría a quien sea que llegue al gobierno y algo que tenemos que, creo, que demandarle a cualquiera que nos gobierne. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Esto fue Conciencia Política, un espacio de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, la Facultad y Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Gracias por escucharnos. Hasta un próximo episodio.